Vale. La clase pasada había yo puesto una postulación de un problema. Y voy a hacer la aclaración del mismo. Cuando nosotros llevamos un procedimiento, cualquiera que sea, ¿no? Tenemos un detalle todos, siempre. Y esto es que tú nunca sabes, no se planea ni nada por el estilo, tú nunca sabes en qué momento va a llegar un cliente a tu despacho y te va a decir, licenciado, acá está esta carpeta de investigación en mi contra, ¿cuánto me cobra por sacarme el libro? Ah, chingado. Pues tú de entrada no sabes nada, ¿no? O es más, licenciado, me están acusando de, no sé, vamos a poner, en este ejemplo es violencia familiar. ¿Vale? Me están acusando de violencia familiar. Y lo que dicen todos los clientes. ¿Qué es lo que dicen todos los clientes en materia penal? Yo no lo hice. ¿Sí o no? Todos los clientes dicen, yo no soy culpable, yo no lo... Soy inocente, exactamente. Entonces, tenemos dos opciones. Hay momentos en el que nos llaman, no, depende qué tan adelantado vaya el proceso. Puede que el cliente llegue muy a tiempo contigo y te entregue la citación, te diga, mire, me dieron esta citación para que me presente a ¿cómo se llama? Al juzgado tal, para la audiencia. A la cocina, ¿no? A todos. Ya nos estamos enterando que van a comer ellos, ok. Ya es un poquito tarde para comer, pero está bien. Ok. La citación para lo que es la primera audiencia, ¿no? La audiencia inicial. Pero en este momento, el cliente no tiene nada. El cliente solamente tiene la citación donde le dicen a qué hora se tiene que presentar, dónde se tiene que presentar. Pero él no tiene carpeta de investigación. Él no tiene nada. Y si tú vas con el Ministerio Público, oiga, vengo a imponerme de los autos, traigo mi escrito firmado por mi cliente, en donde me autoriza a mí como su abogado, acá está su firma, acá está copia de su credencial de lector, aquí va copia de mi cédula profesional, el registro de la cédula y todo, por favor, necesito que me dé todos los autos, que me dé toda la carpeta de investigación, lo que tenga hasta ahorita. ¿Y qué es lo que te dicen todos los ministerios públicos? Eso no nada más pasa en Puebla. En toda la República Mexicana, ¿qué dicen? Ah, pues se lo doy mañana, Milik, lo voy a ver en audiencia. Vale, se lo doy en audiencia antes de, una hora antes de que empecemos, se la doy. Y si la carpeta de investigación es de 150 hojas, te citan ponte tú, a las 10 de la mañana. Tú ves a la MP, si bien te va a las 9 de la mañana. Ahora, hay dos posibilidades. Él a las 9 de la mañana te entrega la carpeta de investigación. Hay dos posibilidades acá. Una, que tú le solicites al juez que porque no te entregaron con anticipación la carpeta de investigación, tú solicites el diferimiento de la audiencia. Esto es, que cambie la fecha para la audiencia inicial. Hay jueces que son comprensivos y hay jueces que no. ¿De acuerdo? Hay juez que dice, ok, ¿cuándo le dieron la carpeta de investigación? Ahorita a las 9 de la mañana, licenciado, su señoría, me acaban de entregar a las 9 de la mañana la carpeta de investigación, ahorita es la audiencia a las 10, pero no me dio tiempo de leer 120 hojas, 150 hojas, las que sean, ¿vale? No me dio tiempo de leerlas, todas, para imponerme bien de los autos. Y hay jueces que te van a decir, pues mire, mi licenciado, le doy una hora, ¿o cuánto necesita? Tú le vas a decir lo que diría cualquiera, de 24 a 48 horas. Va a decir, no, licenciado, este juzgado no se dirige, te van a decir eso, ¿eh? Este juzgado no se dirige con sus tiempos. Le doy una hora máximo. Bueno, si bien te va, ganas otra hora. Hay jueces que sí lo entienden y te dicen, ah, ok, no se preocupe, la diferimos 10 días, o la diferimos 5 días, o checa su agenda y dice, ah, ok, la podemos diferir para tal fecha, sin problema. Pero hay jueces de jueces. Este es un juez de control, ¿sale?
el que conoce de tu asunto, el que conoce de primera vez todo. Entonces, puede que sea comprensivo, puede que no sea comprensivo. Entonces, ¿cómo vas a hacerle si nada más tienes una hora leer 150 hojas? Por eso es que la clase pasada agarramos esa carpeta de investigación para enseñarles qué es lo que van a buscar en la carpeta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces yo les preguntaba a los compañeros que estuvieron el domingo pasado, si les quedó claro qué fue lo que buscamos en la carpeta de investigación. ¿De acuerdo? En la carpeta de investigación, los temas más, recapitulando lo que hicimos la clase pasada, en la carpeta de investigación lo que vas a buscar son los testimoniales. ¿Vale? ¿Qué dijo quién? ¿Qué dijo Juanito Pérez? ¿Qué dijo Susanito Pérez? Todos los que se hayan visto involucrados, ¿qué dijeron? ¿De acuerdo? Para ver si no hay una contradicción o hay una brecha en lo que dijeron o una temporalidad, algo en lo que le hayan regado. Por eso es que lo más importante que debe hacer el abogado con los hechos de la carpeta de investigación debe de hacer una línea de tiempo. ¿Cuándo inició la denuncia? ¿Cuándo inició el hecho? ¿No? Y obviamente pues, el hecho va a ser antes de la denuncia, pues claro, nadie denuncia antes del hecho, ¿vale? Y así, los acontecimientos se han dado hasta el día de hoy. Entonces hacemos una línea de tiempo y por eso siempre es importante, o yo siempre les sugiero a todos ustedes que tengan una libretita de estas chiquitas a la mano, ¿sale? Para que aquí vayan anotando las fechas, los testimonios, la parte importante del testimonio, ¿sale? Yo incluso utilizo marcadores de texto, ¿sale? Para llevar esa parte. Uso estos marcatextos para las carpetas de investigación, para ir subrayando las partes importantes de la carpeta. Eso es lo que haces de primera instancia si no tienes tiempo. ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí. Profe, dudas hasta... entonces Dime. ¿puede rayar la carpeta con los marcadores? Sí, claro. Es una copia. Lo que a ti te dan es una copia de la carpeta. No te dan la original. La original la tienen los servidores públicos. A ti solamente te dan una copia simple. ¿Vale? Sí le puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Entonces, sí me atrevo yo a fallarla. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. Bueno, los que estuvieron el domingo pasado, dudas de lo de la carpeta y lo que hicimos y en la retroalimentación que acabamos de hacer, dudas. ¿No todo claro? Ninguna más. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, si no hay dudas, vamos a seguir. Bueno, me preguntaban antes de iniciar la clase en TikTok, me preguntaban qué es lo más importante o cuál es la parte más importante para estudiar derecho, ¿no? Y pues yo considero que la parte más importante que debe tener un abogado para estudiar derecho es leer. Y me van a decir ustedes, pero pues eso lo hacemos diario. Sí, cualquiera puede leer. Es cierto, cualquiera puede leer. No se necesita una maestría o un doctorado para leer, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hace diferente lo que hacemos nosotros a lo que hace cualquiera? Bueno, lo que hacemos nosotros es un análisis de la norma. Y ahorita vamos a partir de esa parte. Su compañera nos dijo que nos quedamos en el artículo 110, designación del asesor jurídico, ¿ok? Del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? En cualquier etapa del procedimiento, ¿ok? La primera pregunta que nos hacemos aquí, porque cada vez que leemos nos tenemos que hacer cuestionamientos. ¿Cuántas etapas hay en el procedimiento penal? Tenemos la etapa inicial, tenemos la etapa intermedia
y tenemos la etapa de sentencia, ¿de acuerdo? Ahí son las tres etapas que tenemos. Entonces, ahí especifica que en cualquiera de esas tres que tenemos presentes, y que incluso se diferencian desde la audiencia inicial, se diferencian varias audiencias, ¿vale? Lo que es la audiencia de imputación, la de vinculación a proceso, etc., ¿no? Hasta llegar a la etapa intermedia, donde empieza el escrito de acusación, varias cosas, ¿cómo se llama? Los acuerdos probatorios, etc., y esa es la parte oral, la parte escrita, perdón, y empieza la parte oral, la que es la de juicio oral, y de ahí pasamos a la etapa de enjuiciamiento, la última etapa, vamos a decirlo así. Entre comillas, última etapa, porque la realidad es que si nos vamos a la apelación o si nos vamos al amparo, no, ahí no fue la última etapa, no se acabó el tema. Entonces aquí dice que cualquier etapa del procedimiento, ya sabemos cuáles son las etapas del procedimiento, ok. Las víctimas o ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces ahí ya sabemos en automático de quién estamos hablando, víctima o ofendido, puede designar a un asesor jurídico, el cual deberá. ¿Cuál es el sinónimo de deber? ¿Una obligación? Exacto. Entonces, una obligación del asesor jurídico es ser licenciado en Derecho o abogado titular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es obligación de cualquier asesor jurídico, ser licenciado en Derecho o abogado titulado, tener un título que avale que fue licenciado en Derecho o abogado titular, ¿vale? ¿Quién deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula propia? Si la víctima o ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho, ahí habla de uno de los derechos de las víctimas ofendidos, a que se les asigne un abogado de oficio. Gerardo, levantaste la mano. Bueno, a una pregunta. Ahí no viene cuando protestas el cargo, ¿verdad? No, ¿por qué? Muy La protesta del cargo se da en la individualización de las partes. Cuando se individualizan, se reconoce quién es cada quien en el proceso. En la individualización, ahí se da la protesta del cargo. Como abogado, como abogado litigante, como licenciado en Derecho. Ahí es donde se da esa parte. Ok, a ver. Ay, Dios bendito. Voy a hacer a ver, me están preguntando sobre lo de la ideología de género. ¿Quieren que lo mencione o ni me meto con ese rollo? Y adelante, maestro, si tienen la duda, pues usted es la persona Ok. idónea. Voy a hacer una aclaración. A ver, la ideología de género no existe. Jurídicamente hablando, no existe. Lo que existe es la perspectiva de género. Y son dos cosas diferentes. Es como si yo les hablara de derecho penal y derecho civil. Pareciera que es lo mismo, pero ¿es lo mismo? No. No, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que pasa con la ideología de género y la perspectiva de género. La perspectiva de género, hay un protocolo de la Suprema Corte que en las primeras 30 páginas son 230, 260, no me acuerdo. Son 200 y tantas hojas de la perspectiva de género que te explican qué es el género, ¿de acuerdo? Y de igual forma, hay otro protocolo que recientemente salió este mes, de hecho, este mes o el mes pasado, no me acuerdo. No, fue el mes pasado que hablaba sobre la perspectiva, el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual e interseccionalidad, que son cosas muy diferentes, e incluso el Código Nacional sufrió reformas este año sobre la perspectiva de género y fue agregado a su glosario del artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que es la perspectiva de género. Ahora, la perspectiva de género no es otra cosa. Yo soy hombre, ¿de acuerdo? Y me autopercibo como tal, soy heterosexual. Pero si yo me autopercibiera como mujer, yo puedo hacer el trámite legal que hoy en día es muy simple, ¿de acuerdo? Del CURP, el acta de nacimiento y la credencial del lector, ¿sale? Para que ya diga que soy mujer. Yo me puedo seguir llamando Alfredo Rosas, ¿de acuerdo? Pero mi credencial del lector va a decir que ya soy mujer, ¿vale? Sin necesidad de que yo me vista como mujer, sin necesidad de que
¿cómo se llama? Tenga manerismos, sin necesidad de nada de eso. Con la simple manifestación de que yo me autoperciba de esa manera y que quiero que los demás me perciban de esa forma, puedo hacer. No necesitas hormonas, no necesitas tratamiento psicológico, nada de eso. Simplemente con la manifestación. ¿Sale? De igual forma, al revés, si una mujer se quiere autopercibir como hombre, lo puede hacer sin necesidad de todo lo que acabo de mencionar. Solamente con la simple manifestación de la persona. Y eso, si no me lo creen, pueden ir al registro civil de su municipio y preguntar acerca del cambio de género. No de sexo, porque el sexo y el género son dos cosas diferentes. Hay personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino. Se les considera no binarios. Y como lo dije hace rato en un grupo de Aprendiendo Derecho, que una persona se clasifique como masculino, otro como femenino, o otros como no binarios, no obliga a nadie a hablar con nosotros, con personas, eso es lenguaje inclusivo que no tiene nada que ver con la perspectiva de género, ¿vale? Ahí no tiene nada que ver. Simplemente es una de las manifestaciones que ocurrieron debido a la perspectiva de género, pero no está ligado legalmente una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque si yo me autopercibo como mujer y me voy a un bar y tomo una cerveza y yo como me autopercibo como mujer no me considero una persona violenta, vamos a decir, y otra persona me empuja y yo le digo, ay, disculpe usted, y él se siente provocado por mi actitud, mi forma de ser, y me golpea y me rompe la cara, la pregunta es, ¿el juez podrá juzgar a los dos como hombres en ese sentido? ¿O podrá decir, como el licenciado Alfredo Rosa se autopercibe como mujer, pues ahí hay una violencia contra la mujer? Y van a decir ustedes, ¿qué? Sí. ¿Por qué? No nada más es el autopercibimiento, es la declaración de la persona y que hizo la manifestación en sus documentos jurídicos y jurídicamente es mujer. Luego entonces, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe de defenderlo. En este caso, defenderme en ese supuesto. ¿Ok? Entonces, no es una moda, es una perspectiva que tiene desde hace mucho tiempo, que ha sido demostrado con estudios científicos, no es algo que me inventé yo, no es algo que la Suprema Corte amaneció y dijo, hoy vamos a decirlo de esta manera. No. Ha sido demostrado en muchos estudios y los protocolos facultativos que estoy diciendo, los protocolos para perspectiva de género, ahí vienen estudios anexados científicos, tiene con bibliografía científica donde dice qué es qué. No lo digo yo, no lo dice nada más la Suprema Corte. No es algo que se nos antojó ni a ellos ni a mí. Es algo que viene con bases científicas, biológicas, médicas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, al final del día, es esa parte. Y sí, si se están preguntando si yo me autopercibo como mujer y me van a detener a dónde me llevan, a un centro femenino, a un centro masculino, me van a llevar a un centro femenino. ¿De acuerdo? ¿Habrá un tratamiento especial? Posiblemente. ¿Cuál? No tengo ni idea porque no me ha tocado llevar ningún tipo de defensa de ese índole. Pero de que va a pasar, va a pasar. Ahora sí, perdón, ¿cuáles son sus dudas? Y en un caso en que este tipo de personas que se perciben como hombre golpeara a una mujer, ahí tampoco hay perspectiva de género, ¿o sí? Vamos Es a decir, imaginar, vamos a poner el supuesto. Yo soy hombre, ¿no? Biológicamente, ¿no? Tengo miembro viril masculino y me autopercibo como mujer. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Ok? Me autopercibo como mujer y yo golpeo a mi esposa. ¿Sigue siendo violencia familiar? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero cuando no hay vínculo familiar, es decir, en la calle, por ejemplo, como usted mencionaba. Yo golpeo a mi mujer y la golpeo. Pues la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia la va a seguir protegiendo. Es más, si yo la mato, puede ser hasta feminicidio si yo la conocía. Eso no va a cambiar la clasificación del tipo penal, ni tampoco las agravantes. Lo único que va a cambiar en cuestión de lo que es la perspectiva de género es asomarme a ver si la persona tiene un beneficio. Es solamente cumplir el principio pro persona sobre la persona. No quiere decir que porque yo me autopercibo como mujer pego más despacito que un hombre normal. No, no, no. Solamente quiere decir cómo me percibo yo y eso si me da un beneficio ante la ley. Si no me da un beneficio,
se clasifica como cualquier otro delito. No va a ser un atenuante, ni tampoco un agravante. Si esa mujer, vamos a poner un ejemplo, mi esposa que es la ruda en la relación. Sí, porque yo se los garantizo que el día que mi esposa me ponga una mano encima, sí, me muero, sí, capaz me mata. Porque sí, tiene mucha fuerza mi esposa. Mi esposa que decidiera un día, ¿sabes qué? Me quiero autopercibir como hombre. Y ella me golpeara a mí, si habría alguna diferencia jurídicamente hablando, no. Simplemente si yo le respondiera al golpe, ella ya no gozaría de la perspectiva de su género por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya no gozaría de ese principio, de ese tema, ¿de acuerdo? Pero seguiría siendo violencia familiar. Seguirían siendo lesiones. Y dependiendo del tipo de lesión, seguiría siendo lesión grave, media o leve. Sí, eso no va a cambiar, ¿eh? Eso no cambia absolutamente nada. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Pero Ok. ahí, por ejemplo, ahí habría una ventaja, ¿no? Bueno, voy a hacer una aclaración. Cuando ha habido gente que lo ha querido usar para su beneficio, se le conoce como fraude procesal y eso es un delito. ¿Ok? Sí, claro que sí. Así como ha habido gente que lo ha usado porque sí se considera así como mujer y ha habido gente que lo ha usado en materia de su defensa para que tengan consideraciones especiales para con esa persona y se logra probar que lo hizo dolosamente, entonces se le conoce como fraude procesal. Entonces, si hay una brecha, obviamente, lo voy a decir así, el sistema no es perfecto. ¿Okay? No, claro que es perfectible. Si no, no le seguiríamos haciendo reformas al Código Nacional, no le seguirían haciendo contradicción de criterios, no habría acciones de inconstitucionalidad, no, porque es perfectible, porque todavía se puede arreglar más. ¿De acuerdo? No, no es perfecto. Pero precisamente por eso, por esa brecha, que seguiría de discriminación en ese momento para la gente que se autopercibía de otra forma, pues debido a eso o debido a esos factores fue que se creó ese protocolo. Pero de que lo pueden mal usar, claro que lo pueden mal usar, y si lo han mal usado, sí. Pero yo les voy a decir esto muy tajantemente a todos ustedes. Si ustedes le aconsejan a su cliente que haga el cambio de perspectiva de género para que el asunto juegue en su beneficio y el cliente cuando lo descubran que lo hizo dolosamente, diga, mi abogado me dijo, la responsabilidad va a recaer sobre de ustedes. Entonces, aguas, mucho cuidado con aconsejar ese tipo de cosas, ¿sale? Sí, así como la ley la podemos usar de beneficio, sí, también la ley me puede dar un revés por usarla mal, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, por ejemplo, salió un video donde un masculino entra a un autobús exclusivo, con lugar exclusivo para mujeres. Entonces, en este caso, él, por la defensiva, él dice que él se sentía mujer. Entonces, ¿cómo operaría en determinado momento la perspectiva de género allí? Él no tenía movimientos afeminados, se veía una persona que no tuviera ese tipo de conducta, por así decirlo, o esa característica, pero él, ¿por qué a él se le tendría que tener todo el valor probatorio y toda la consideración por ese único dicho? ¿O qué sí, pasa? ahí hay que considerar un tema. Yo estoy diciendo que para que ocurra ello, debe de haber una acreditación ante el registro civil. ¿Vale? No solamente es la manifestación de, ¡ay! Es que me descubrieron por esto, ahora yo me autopercibo como mujer. No, 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 no. A ver, espérate. ¿Hiciste la acreditación? No. Entonces, es como manifestar que vives en concubinato con alguien. ¡Ah, yo vivo en concubinato con esa persona! Ajá. ¿Y cómo lo acreditas? Ah, tuvieron hijos, ya llevan de tanto tiempo viviendo juntos, tenemos 2 testigos. Es lo mismo. El cambio de género solamente se hace ante el registro civil. Si la persona lo hizo, el cambio ante el registro civil, y se subió al metro, vamos a decirlo así, a un vagón exclusivo de mujeres, y él jurídicamente ya es mujer, pues ahí sí se le tiene que respetar y se puede subir a esa parte del metro. Y aunque lo abucheen, lo golpeen y lo que tú quieras, jurídicamente él está considerado como mujer. Pero si él no hizo el cambio y solamente hace la manifestación, es que me autopercibo como mujer, pues no. Ahora, ten mucho cuidado con eso. No puedo ver tu nombre porque dice usuario de Zoom, pero ten mucho cuidado con ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de hacer es un comentario discriminatorio. Yo, por ejemplo, yo tengo muchos manerismos
yo muevo mucho las manitas, tengo muchos movimientos afeminados, pero soy heterosexual y me autopercibo como hombre, ¿vale? Yo tengo todas esas características, pero es porque a mí me crearon dos mujeres y tengo esa facilidad, pero aún así yo soy heterosexual, me gustan las mujeres y eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? En ese sentido. Entonces, ten mucho cuidado con este tipo de comentarios. Digo, yo no lo tomo personal, porque el abogado que toma los asuntos personales o las cosas de manera personal no es buen abogado, pero ese tipo de comentarios puedes afectar, ¿de acuerdo?, la sensibilidad de las personas y puede ser un comentario hasta cierto punto discriminatorio. Mucho cuidado con eso. No necesariamente porque se autoperciba mujer tenga que ser amanerado o tenga que vestirse de mujer. No. Solamente con el que haga el cambio jurídicamente hablando, ya es contemplado como mujer. Muchas gracias, ¿no? Y mis respetos a ti y a toda la gente, ¿no? Eso, o sea, yo lo decía más bien por la cuestión de a primera vista, ¿me explico? O sea, ya aclaraste que la parte es de que se tiene que hacer como requisito indispensable que sea con una solicitud al registro civil. No, pero mis respetos, maestro, es al contrario. No. Gracias por responder. Te vuelvo a repetir, no nos ponemos todo, no debemos de ponernos a título personal. Yo sé que en ese tema hay muchas cosas que no sabemos o que no conocemos y yo como maestro tengo que lidiar con ese tipo de cosas y expresarles precisamente para que no tengan esos problemas el día de mañana, ¿no? Porque ustedes no saben qué tipo de cliente se va a atravesar por su puerta. Miren, hubo un acontecimiento en la tarde con uno de los grupos de aprendido de derecho, de una persona dijo que no, yo no los atendería en mi negocio, es más, yo, ese tipo de personas las correría de mi despacho, ¿no? Muy respetable la perspectiva del abogado, pero eso es discriminación. Y el decir, y si yo dijera que eso es correcto, estaría haciendo apología del delito. Y si esa persona se autopercibe como mujer, pues peor aún, porque sí, la apología del delito está comprendida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una libre de violencia. De hecho, en la Ciudad de México es donde más lo tiene manejado, donde mejor lo tiene manejado. Entonces, sí hay todo un tema ahí. Entonces, tengan mucho cuidado por el tipo de comentarios. Ha habido una serie de cosas en las cuales mucha gente ha dicho, es que tenemos que dejar de hablar de ciertas cosas. No es dejar de hablar de ciertas cosas, simplemente es saber qué palabras utilizar para sensibilizar a las personas. No es que no puedas o sí puedas, ¿de acuerdo? Es que tienes que ya no utilizar términos. Voy a ponerles un ejemplo. La Suprema Corte determinó que el término menores es un término discriminatorio. Y ahora tenemos que decir niñas, niños y adolescentes. NNA, ¿de acuerdo? Pero ya no podemos decir menores. Yo me acuerdo muy bien que hace algunos años había el tema de lo que era la escucha del menor en materia familiar, por ejemplo, ¿no? En materia familiar, cuando estaba el tema de la guardia y custodia, se daba la escucha del menor para que el menor dijera con quién se quería quedar. Pero ahora ese es un término discriminatorio ante la Suprema Corte. Entonces ya no podemos decirles menores, ya tenemos que decir NNA o niñas y adolescentes, si es niño, si es niña, adolescente, punto, ¿de acuerdo? Entonces, si es un tema que nosotros como abogados tenemos que estudiar constantemente para precisamente no pisar terreno peligroso o precisamente no meternos en bronca, ¿de acuerdo? Porque el uso del lenguaje es nuestro trabajo, tal cual. Y si no conocemos el correcto uso del lenguaje como abogados, pues ya valimos cacahuate. Entonces, ese son el tipo de cosas. Perdón si me desvío un poquito de lo que estábamos leyendo del 110, pero sí quería hacer énfasis en ese particular tema, porque sí he visto mucha discriminación hoy en día y muchos comentarios así. Mucho cuidado, no sean así, ¿de acuerdo? Les comparto algo. Tuve una audiencia en un juzgado, en un juicio oral en la Ciudad de México, y la realidad, pues sí, como tú bien lo dices, maestro, no, ni siquiera tenemos que decir si es hombre o mujer la persona que está enfrente de nosotros. De verdad, o sea, mi percepción, como identificas a un hombre o una mujer, yo no sabía si el juez era hombre o mujer porque no, ¿cómo te diré?
tenía características de hombre, pero a la vez era, o sea, sentía yo que era mujer, ¿me explico? Entonces es la parte de decirle, eh, o sea, sí puedes decir que en término común su señoría, ¿no? Pero también como se me ocurre decirle licenciado, ¿no? Bueno, y ahí a lo mejor se podría ofender de decirle licenciado y ahora ya lo estaría atacando con ofendiéndolo. Entonces es muy complicada esa parte porque estamos acostumbrados a, pues, a ver a un hombre o una mujer por sus rasgos físicos, ¿no? Entonces, híjole, es muy complejo el tema. Híjole, yo nunca he cobrado 40,000 pesos por un divorcio. Jamás. Ni hace 10 años, cuando empecé a litigar, ¿eh? Nunca. Pero hay de todo en la vida del Señor. Bueno, a ver, voy a hacer ¿cómo se llama? Miren, lo voy a decir así, porque ahorita hay una persona que lo está diciendo. Que haya más abogados, no, ¿cómo se llama? No quiere decir que va a ser malo o necesariamente va a ser malo. Les voy a dar un ejemplo. En la medicina hay doctor Simi, hay el doctor que nosotros podamos llegar a conocer a la mejor, que es el médico de cabecera, hay el INSABI, hay el IMSS, hay el ISSSTE, hay muchos servicios de salud, desde el gratuito, desde el que te sale baratito, hasta la especialidad, o un especialista que, si han ido con un especialista, cobra 1,000 pesos la consulta y no son ni siquiera la hora, son como 20 minutos nada más por la consulta. De 1,000 a 1,500 pesos, dependiendo del tipo de especialista, ¿no? Yo he ido con un gastroenterólogo y con el de los huesos, se me olvida el nombre, ortopedista. Ajá, he ido con esos dos especialistas y es lo que me cobran por consulta. Entonces, a un ortopedista, a un ginecólogo, a un médico de especialidad, no le afecta en nada que el similares esté ahí, cobrando 25 pesos la consulta. O que haya médicos que no cobren consulta como los creo que eran farmacias del ahorro, no la quiero regar con el nombre, no consigo farmacias del ahorro, farmacias Guadalajara, que no te cobran la consulta. Y ni siquiera te obligan a que compres el medicamento. No les afecta nada. Es más, al médico que tiene su consultorio ahí, que no tiene especialidad, que dice médico, cirujano y partero, ¿no? Creo que es el título que sale. Y si tiene su cédula profesional, sigue teniendo clientes. ¿Y por qué no le afecta que existan esos negocios? ¿Por qué? Porque al final del día no es el tema de si hay muchos o hay pocos. ¿De acuerdo? No es una ley de oferta y demanda. Es una ley de que la gente necesita salud. Así de igual forma, la gente necesita el derecho en sus vidas. Todos, no hay nadie que pueda decir, yo nunca he tenido que contratar a un abogado en mi vida. Nadie, o sea, en esta santa tierra no hay nadie que pueda decir, no, nunca he necesitado un abogado en mi vida. Para lo que sea necesitas un abogado. Para lo que sea. Para poner un negocio necesitas un abogado. Para para divorciarte necesitas un abogado. Para pelear la guardia y custodia necesitas un abogado. Para los alimentos necesitas un abogado. Para todo necesitas un abogado. Nadie en esta santa tierra se libra de tener un abogado. Entonces, de que va a haber trabajo para todo el mundo, eso es algo cierto, independientemente de cuántos abogados tengan acá. Y si yo les enseño algo para que sean ustedes mejores que yo, tampoco me perjudiquen absolutamente nada. Porque la meta de un maestro, lo voy a decir así, y la meta que deberíamos de tener todos los maestros, deberíamos como obligación, si lo voy a decir, es que ustedes sean mejores que nosotros, ¿de acuerdo? Y la obligación es que ustedes aprendan más que nosotros. Esa es la meta de un maestro, que yo los motive a que lo que se queda aquí, no nada más se les quede esta parte, sino que vayan por más. Esa es la meta de un maestro, para mi gusto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes cobran por la asesoría, no cobran por la asesoría, llevan el asunto, hagan como le hagan, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un abogado, o siempre la gente va a necesitar abogados, ¿de acuerdo? Entonces, es así. Y así como lo he dicho otras ocasiones, si yo no defiendo a fulanito de tal o fulanito de tal porque no llevo ese tipo de asuntos, por ejemplo, yo no llevo asuntos agrarios, no llevo asuntos mercantiles, no llevo asuntos fiscales, bueno, sí, fiscales, no llevo ese tipo de asuntos,
sí habrá alguien que los lleve, ¿no? Si habrá algún abogado especializado que lleve esa materia. Perfecto. De igual forma pasa con si yo no defiendo a un violador, por ejemplo, porque va en contra de mi ética como abogado defender violadores, pues va a haber otro abogado que sí lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ahí, como quieran, ¿de acuerdo? Ahí ustedes deben tener bien claro qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer y contra quién van a competir. Pues claro, si ustedes ven que hay letreros en su municipio, estado, que los divorcio por 3,000 pesos o los divorcio por tanto, pues van a tener que o implementar medidas para a lo mejor bajar sus costos o decir, pues sí, pero esos abogados que nada más te cobran 3,000 pesos, nada más es la demanda inicial y se acabó. Ya no se preocupan si obtienes la guardia y custodia, si obtienes los alimentos, eso ya te lo cobran por aparte, te cobran 10,000 pesos. Eso es lo que no dice el volantito. Entonces, eso es lo que debes de especificar al cliente, porque los clientes van a decir, bueno, y usted me cobra 10,000 pesos por llevar mi divorcio, pero hay unos volantes que cobran 3,000 pesos. Hay que explicarle la diferencia del trabajo de esa persona del trabajo. Ese es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya es cosa de cada quien, ¿vale? Ya es cosa de cada uno, lo que cobre, también es muy respetable la cantidad que cada uno quiera poner entre sus servicios. Yo cobro eso por un divorcio, si es mucho o es poco, o alguno de ustedes me dirá, no, es que en mi estado la vida es más cara, está bien, ¿de acuerdo? El otro día estaba yo platicando que me subieron 3,500 la renta de mi local, y ahorita estoy buscando otro, bueno, no mi local, de mi despacho, ahora tengo que buscar otro lugar donde poner mi despacho, 7,000 pesos se me hizo muy caro, y me estaban diciendo el viernes, no, es que abogado, necesito negociar, pues hubo unos factores ahí por los cuales no podía yo negociar, se me hizo muy caro 7,000, pero habrá quien me diga, licenciado, 7,000 pesos no es nada para la renta de un local, o sea, está barato. No, está bien, porque no en todos los estados es igual, ¿de acuerdo? No en todos los estados igual. Hubo una compañera que me dijo, fuiste tú, Brenda, ¿no? Que 1,800 enfrente del Poder Judicial, ¿no? Ahí en Aguascalientes. ¿Sí me dijiste 1,800 o lo soñé? Bueno, creo que está ocupada. Pero sí hubo quien me dijo que más barato, ¿no? Y yo dije, ay, Dios, 1,800 está súper bien. Yo también rentaría el local, bueno, el despacho en ese precio, ¿no? Estaría genial. Pero bueno, independientemente de una cosa a la otra, vamos a seguir con lo que estábamos. Si no, me cuelgo de otros temas y no avanzamos. Ya voy a dejar de leer TikTok. Ok. Sí, soy Brenda, pero soy Brenda de Puebla. ¿Tiene otra Brenda también? Sí, tengo otra Brenda que es de Aguascalientes. Es Brenda, me olvidó el apellido. Sí, tengo otra Brenda. Yo soy Brenda Celeste, soy de Puebla. Ok. Mucho gusto, Brenda Celeste. No, de quién estaba hablando era de... ya ni está. No, ya se fue. Ni modos. Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces, entramos al 110, designación del asesor jurídico, estábamos hablando de esta parte. Ok, vámonos con el párrafo segundo, porque el párrafo primero lo acabamos. Cuando la víctima o ofendido perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, ok, el asesor jurídico deberá, otra vez, tiene la obligación de tener conocimiento de la lengua, de su lengua y cultura. Ahora, ¿por qué ustedes creen que tiene, o sea, por qué no nada más tiene que conocer la lengua, sino también tiene que conocer la cultura? Porque hay muchas partes en la República donde se habla náhuatl, ¿no? Por los usos y costumbres también, ¿no, profe? Exactamente, precisamente por el tema de los usos y costumbres. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en algunas comunidades del estado, en algunas partes del estado de Puebla, ¿vale? Se contempla lo que es el robo de la novia, ¿no? Que se roban a la novia. ¿Sí han escuchado eso o no han escuchado eso? Sí. ¿Sí lo han escuchado? Ok. Sí. Y que, perfecto. Entonces ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Eso es un delito, si me lo preguntan, y se le conoce como desaparición forzada, ¿no? Aunque se vaya por su voluntad, pero pues ahora sí sigue siendo desaparición forzada. Es un delito. Si es menor de edad, federal, se clasifica como cohabitación forzada o sustracción del menor, dependiendo del estado, ¿vale? Entonces, eso es un delito. Más sin embargo, el uso y costumbre pudiese ahí darnos el tema de que, bueno, sí es un delito, sí está en la ley, pero ellos como pueblo, no como pueblo, como comunidad indígena, tienen esa costumbre. Y aunque sí configura los elementos para decir que es punitivo o es punible, ¿de acuerdo?
no se da. ¿Por qué? Porque precisamente hay algo que los exime, que es la cultura, que lo han hecho así desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Han reiterado esa conducta y los dos son parte de la comunidad, ¿no? Tanto la persona que se robó a la chica como la chica misma son parte de la comunidad indígena, entonces, pues sí se debe de respetar la causa excluyente del delito, ¿no? Entonces, sí se debe de tener esa parte, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, ok, entonces, por esa parte es que el abogado no nada más debe de conocer la lengua de la persona, sino también debe de conocer la cultura para saber las costumbres precisamente que se dan dentro de esa comunidad, ¿de acuerdo? El tema de robar a las novias, el tema de, ¿cuál otro pudiese ser? Ay, no se me ocurre otro. Que pudiese darse. Ah, la venta de hijas. Hay comunidades indígenas en Oaxaca y aquí en Puebla también, no en todas las partes de Puebla. En Chiapas, profe. Chiapas también, ¿verdad? Se da lo que es la venta de hijas, ¿de acuerdo? Pero es una práctica cultural y se ha venido haciendo desde, es más, cuando van a pedir a la novia, hay gente que hace la práctica del dote. No hace una compraventa directa, o sea, no, pues mire, aquí está el dote y deme a su hija, ¿no? No es una compraventa directa, pero es una venta simulada, si ustedes me lo preguntan, ¿sí o no? Sí. Yo te doy estos animalitos, este pan de dulce, estas frutas, y pues como que me llevo a tu hija, ¿no? Porque ya me voy a casar con ella. Pues es una simulación de un acto jurídico, si me lo preguntan, pero no se considera una venta, jurídicamente hablando. ¿Sí queda claro esa parte o no? Sí. Hay estados donde le dicen el dote cambia a veces el concepto, pero la idea es la misma, que es entregar bienes a cambio de la autorización de los papás para poderse casar, ¿no? Que es la autorización precisamente, pero pues pudiese ser que, si me lo preguntan, para mí es una venta, o sea, se está vendiendo, o se está haciendo un intercambio, ¿no? Un trueque, por así decirlo, ¿no? Pero jurídicamente hablando, pues, se puede eximir de la responsabilidad precisamente por esa parte. ¿Por qué? Porque es un uso y costumbre. Es más, si yo incluso, ni siquiera ya en comunidades indígenas, hubo una ocasión que un compañero de la universidad me dijo, oye, voy a ir a pedir a mi esposa, ¿me acompañas? Es que mis papás se enfermaron, que no sé qué. Les había dado influenza a sus papás. Sí, yo te acompaño. Y me dijo, pero necesito que lleves tu carro. Ok, yo llevé mi carro y de pronto vi que del mercado salía con unas cosotas y unas canastas llenas de fruta y de pan y unos arreglos de flores y varias cosas. Pasamos por una otra canasta llena de botellas, una caja de caguamas y ¿qué otras cosas llevaba? No, nomás no llevaba animales porque de veras. Y llegamos a la casa y, oye, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer con todo eso, no? ¿Vas a ir a una fiesta o cómo está el asunto? Y ya me explicó, no, es que voy a dar esto que se le considera dote. Y no les voy a decir que fuimos a una comunidad, o sea, fuimos aquí a unas calles de mi casa, o sea, fue dentro del centro histórico de la ciudad donde vivo, ¿de acuerdo? Que ya es considerado ciudad, ya ni siquiera es pueblo. Entonces, y se sigue llevando ese tipo de prácticas. No es contra el derecho, entonces, no, sí quiero que me entiendan que a veces ni siquiera tiene que ver el tema de la comunidad, es algo que se viene practicando y de generación en generación se queda. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Pero bueno, entonces, por eso es importante que el abogado conozca la cultura, ¿de acuerdo? Para precisamente conocer esas brechas, ¿de acuerdo? Ok, y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. El intérprete de igual forma debe de conocer la lengua y la cultura para que le explique al abogado precisamente esa parte. ¿Quién lo tiene que designar ese intérprete? El Estado. Tal cual. Y si no, no se puede celebrar la audiencia, ¿eh? O sea, si no hay cómo se pueda dar a entender tanto en ese aspecto la víctima ofendido, perteneciente a ese grupo, a ese pueblo originario, o ese pueblo indígena, no pudiese entender, hubiese una brecha de comunicación, y aunque ustedes no lo crean, sí se puede dar esa parte, ¿sale? Sí se ha llegado a pasar, sí. O sea, si me preguntan, ¿usted lo ha visto? Sí, sí lo he visto. Sí, sí he visto gente que no habla nada de español. ¿Por qué? Porque no sale de su comunidad y en su comunidad se habla esa lengua indígena y nada más.
y tienen todos los servicios como nosotros, luz, agua, teléfono, internet, lo que quiera, hasta cable, ¿vale? Y sin problema, pero no hablan español. No lo hablan. Es su decisión, ¿ok? Ahora, entonces el intérprete debe de ser proveído por el Estado, ¿ok? Ahora, la intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento, ¿ok? Ahí habla de 3 palabras que muchas veces se confunden o se piensan que son lo mismo y que solamente, pues es orientador, pero no, es una obligación del asesor jurídico. El asesor jurídico tiene otros nombres, se le conoce como asesor victimal, como coayudante del Ministerio Público, ¿no? No tiene más de un nombre, ¿ok? Pero entonces ahí dice, la intervención del asesor jurídico será, o sea, no está preguntando, ¿pudiese ser? No, será. Está dando por sentado que así va a ser, ¿de acuerdo? Para orientar, ok, ¿en qué radica la orientación del procedimiento? ¿O qué podría dar el tema de que la persona esté orientada, ¿de acuerdo? Asesorada. ¿La asesoría y la orientación son cosas diferentes? ¿O son parecidas o son similares? O sea, el asesoramiento es que yo te explique qué es lo que va a pasar jurídicamente hablando. Pero la orientación es decirte en qué etapa procesal nos encontramos. ¿Sale? Para que esté orientado a qué días se van a celebrar las audiencias, dónde se van a celebrar las audiencias. O sea, esa es la orientación. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, perfecto. E intervenir legalmente. Ok, ¿qué es la interpretación? Bueno, perdón, la interpretación. ¿Qué es la intervención legal? El asesor jurídico no está obligado a presentar alegatos de apertura a diferencia del Ministerio Público, pero sí lo puede hacer. De igual forma pasa con los alegatos de clausura. De igual forma pasa con el interrogatorio y el contrainterrogatorio. No está obligado. El que sí está obligado es el MP, pero sí lo puede hacer. O sí lo debería de hacer. Pero ¿qué sucede muchas veces? Yo lo he visto en infinidad de ocasiones que el asesor jurídico me allego a lo que dijo el Ministerio Público. Cuando hace el tema del alegato de apertura, le dan la oportunidad al asesor jurídico. Algo que desea manifestar el asesor jurídico fulanito de tal, me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público, ¿vale? Que son lo que más escucho. Casi igual que el MP, ¿vale? Pero dicen me adhiero. Entonces, sí es una realidad, ¿de acuerdo? Sí es una de las realidades que sucede en México, pero se los voy a decir tal cual. Se le llama o se le conoce actualmente como la regla del menor esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Pues en menos me cueste trabajo, pues menos voy a hacer. Pero si yo como asesor, si me contrata alguien, quien sea, como asesor jurídico, y me está pagando por llevar su defensa, y yo veo que el MP no está haciendo su chamba, pues mi trabajo es proveer esa parte. Para eso me están contratando. E independientemente de que haga su trabajo o no haga su trabajo el MP, lo voy a hacer, porque esa es mi chamba, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí lo está manifestando la ley, no me lo estoy inventando yo. Ahí dice será. Lo está dando por sentado la ley que tú lo debes de hacer, que es parte de tus obligaciones como asesor jurídico. Sí va quedando claro esa parte, o sea, no es algo de que si queremos o si, pues si el asesor jurídico se le da la gana o tiene ganas o lo puede hacer, no, ahí dice será, lo está dando por sentado. ¿Cuántas demandas hemos visto en contra de abogados que no hacen su chamba? No muchas, pero yo he sido testigo de varias. Es más, me han contratado para demandar abogados. Aguas con esa parte, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Pues como asesor jurídico somos más que lo que dice ese párrafo, porque hay veces que hay que hacer investigaciones, Sí, claro. Baño de presentar lágrimas. prueba, arrimárselas al MP, a los investigadores. No, eres de todo. O sea, como asesor victimal es una chinga. O sea, yo se los digo así. Yo he visto que se la llevan muy leve, pero en realidad, si me lo preguntan, jurídicamente hablando,
es más friega que ser porque en ti recae la carga de la prueba, o sea, en ti recae que el que acusa debe de probar. Ahora, el otro día escuchaba a un abogado, y lo voy a decir con mucho respeto, no voy a decir el nombre, pero escuchaba a un abogado decir en internet que cómo es posible que en nuestro sistema actual haya que plantear dos hipótesis diferentes, ¿no? Y él decía, o él mencionaba el tema de que cómo es posible que el que acuse debe de probar, ajá, y también el que se defiende debe de probar que no es culpable, ¿no? A pesar de la presunción de inocencia. Pero no es el planteamiento, no es el planteamiento de hipótesis, sino es la diferenciación de los hechos. Yo lo decía el otro día. En este momento, ustedes me están viendo tras cámara. Y si cayera un rayo, a pesar de que, vamos a imaginar que por esa ventana cayera un rayo, ustedes, tanto los de Zoom como los de TikTok, están viendo esa ventana, ¿vale? La pueden ver. Si en este momento cayera un rayo, pasara un fantasma, pasara uno de mis perros y se asomara, pasara lo que pasara, aunque haya 30 personas conectadas de este lado y de este lado 42, que hace un total de 70 y tantas personas, incluyéndome, no vamos a ver exactamente lo mismo, ni la misma perspectiva, ¿de acuerdo? Es más, si todos ustedes estuvieran aquí en este lugar, ¿vale? Estuviéramos platicando de lo que sea, o estuviera yo dando la ponencia y sucediera un acontecimiento, no todos van a tener la misma perspectiva de lo que pasó. Unos van a decir que el rayo era amarillo, otros van a decir que era azul, otros van a decir que era blanco, otros van a decir que se fundió el foco, otros van a decir que sí cayó un rayo. O sea, la perspectiva va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente por eso es la postulación de hechos diversos. Unos hechos y otros hechos, y a ver cuál es la verdad, porque el trabajo del juez es diferenciar cuál es la realidad, cuál es la verdad de entre las dos que tiene enfrente, cuál es la verdad, cuál es la que se asemeja más a la verdad, ¿vale? Porque en realidad, así se los digo, en la vida real, en la vida práctica jurídica, nunca se tiene la certeza de qué pasó de verdad, nunca. Salvo que a lo mejor se haya grabado todo el acontecimiento, como por ejemplo el asunto que pasó en el Instituto Frida Kahlo, en Izcali. Sí fue en Izcali, Estado de México, ¿no? La guardería, creo guardería, sí, la guardería, ¿no? Frida Kahlo. Así. Sí, Lick. Ahí sí se tiene la certeza porque se grabó prácticamente todo, ¿no? Casi todo. O sea, de cómo la amenazaron y le dijeron de cosas. Ya no se vio cómo la encañonó, ¿no? Eso no se vio. Pero tienen las testimoniales, la grabación de cómo entraron, de cómo la amenazaron, todo lo que, ahí sí, incluso salieron unas cámaras después de cómo este cuate encañonó otro carro con una pistola, y está la testimonial del carro que tenía el arma, y luego cuando los detienen, en el celular del chavo, del señor, creo que es Iván N., ajá, de Iván N., le encuentran cómo está torturada una persona que tiene secuestrada. Madre santísima. Y también el maltrato animal que tenía. No, hubo una infinidad de cosas que salieron de un temita. ¿Cuántos tipos penales se dieron ahí? ¿De acuerdo? A ver, tengo una pregunta y una duda. Investigaron el celular del tipo, ¿verdad? Del tipo que hizo la agresión, ¿sí? Y vieron la actuación negativa del supuesto secuestro. ¿A poco el Ministerio Público puede darle entrada? Está complejo. Para empezar, el cómo obtuvo el video, ¿no? O sea, cómo fue la detención. Primero tendríamos que saber cómo fue la detención. Yo me imagino que lo que se giró fue una orden de aprehensión, una orden de captura en contra de, en términos del 252. Y posiblemente incluso hasta una orden de cateo. ¿Vale? Ok, ya se dio la orden de aprehensión, la orden de cateo, lo detienen, pero el tema es cómo llevaron a término o a la idea de la revisión de su celular. ¿Cómo llegaron a ese tema? Por eso yo me quedo ¿Y cómo lo solicitaron? Porque la única forma de solicitar la intervención del teléfono, o sea, la revisión del teléfono, es vía federal en términos del artículo 16. O sea, lo único que está facultado para esa parte es el Ministerio Público Federal. El único que puede hacer esos análisis del teléfono.
salvo que la persona lo haya entregado voluntariamente. Si hay una hoja donde él exprese su voluntad de que el teléfono lo entrega, pues ya, ahí ya tiene... Pero ¿cómo, en la carpeta, cómo vas a decir de autoincriminación? Te entrego si sabe muy bien los delitos que tiene. Ahí. Me suena irrelevante, o sea, nada que ver. ¿Tú has visto las carpetas que he traído, ¿cómo se llama? Gerardo, sí es Gerardo, ¿verdad? Ya ni vi. ¿Tú has visto las carpetas que he traído? Y luego son así como que, no manches, o sea, ¿cómo? ¿Te acuerdas el de fragancia, de desmantelamiento de vehículos? ¿Sí te acuerdas? Entraron y que un samurái y los luego, sí. Sí, o sea, les aventaron los navajazos y los policías esquivaron los navajazos. O sea, estaba ridícula la manifestación de los hechos. O sea, estaba poco creíble. O sea, cómo cada uno esquivó los navajazos, ¿no? Y la descripción de las armas, ¿no? Primero muchos centímetros, luego pocos centímetros. Había como que no había ni pies ni cabeza por ahí, o sea. Pero pasa. Pero eso sí pasa, o sea, lo que estoy diciendo no es algo ridículo, sí se llega a dar ese tipo de cosas, que parecieran ridículas, pero sí se llegan a dar. Entonces, pero sí, efectivamente, la obtención, ¿cómo se dio? También, ahí sí, las clases son todos los domingos. Ahí se puede dar el tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya. Al punto al que voy, hay momentos en los que sí se puede llegar a tener toda la verdad. Y hay momentos jurídicamente es imposible. Ni siquiera vas a saber si el cliente sí lo hizo o no lo hizo. No vas a tener la certeza. ¿Por qué se los digo así? Porque el que está aquí presente, de las 27 personas, que varios están aquí porque vieron la invitación en mi grupo de Aprendiendo Derecho, de los que están aquí presentes, si su propósito fue o es en la materia del derecho o al estudiar el derecho es obtener justicia, se equivocaron de carrera. ¿Vale? Así se los digo. No, ser abogado no implica la obtención de la justicia. Ni tampoco la búsqueda de la verdad. No, no se puede. No se da. ¿Ok? Entonces, al punto al que voy es que el abogado trata de llegar a la verdad. Pero si no le conviene a su defensa, no llega. Así se los digo. ¿Sale? Para que no se casen con conceptos de, no, pues es que yo estudié Derecho porque estoy en búsqueda de la justicia o en búsqueda de hacer un mundo mejor o en búsqueda de... No se peleen con dragones imaginarios. No. Enfóquense al por qué quisieron estudiar Derecho. Yo se los voy a decir así de simple. ¿Eh? Desde que estudié la carrera hasta la fecha, mi ideal es dinero, billete, tal cual. No les voy a mentir que, no, pues ser el mejor abogado del mundo o ser muy buen abogado. No. La lana, dinero, ¿vale? Por eso hice la maestría, por eso hice la segunda maestría, por dinero. Y dormir bien, y dormir bien. Bien, claro, también. Compré un colchón caro, Memory Foam. Y tener la conciencia tranquila, porque puede ser un penalista que no tenga la conciencia tranquila. En serio, duermo muy tranquilo y no me preocupo. No, salvo que tenga un asunto muy pesado encima, o sea, que ya tenga una fecha de un asunto pesado, es como a veces me llego a despertar en la madrugada con la solución. Me paro y la tengo que escribir en ese momento. Prendo mi computadora portátil, la chiquita, la dejé allá abajo. Que la estaba yo buscando con la mirada, pero no me acuerdo que la dejé allá abajo, que fui a ver un cliente hace rato. Mi computadora portátil prendo, escribo mi solución, pum, la cierro, ya, a dormir. Digo, solamente en eso. Y si ustedes creían que eran los únicos que les pasa, no. Eso le pasa a todos los abogados, ¿eh? A todos los abogados. Siempre que están durmiendo, llega en el momento del REM, del sueño REM, llega la solución a veces. No siempre, ¿de acuerdo? Ok. Seguimos. Ok. Intervención, ajá. Ok, entonces ya sabemos que nuestra obligación
como abogados es orientar, asesorar e intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. Ese es el trabajo del asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí, ¿ok? O a través de su asesor jurídico, ¿ok? O sea, ¿no necesitan al asesor jurídico? No. Con el MP es más que suficiente, pero si desean tener un asesor jurídico, lo pueden hacer. Y si quieren que hable el asesor jurídico en su nombre, lo puede hacer también, ¿ok? Quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. O sea, yo no puedo hacer nada, ni solicitar absolutamente nada, si no le digo a mi cliente. Ahí estoy obligado legalmente a platicarle todo. Voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si sí o si no aplica. Estamos en un asunto de un acuerdo reparatorio, ¿vale? Un acuerdo reparatorio donde una persona abusó de la confianza de la empresa y se robó 200,000 pesos, ¿vale? Se robó 200,000 pesos y en el acuerdo reparatorio mi cliente solamente solicita la reparación de 75,000 pesos para que ya quede el asunto. Y la contraparte me busca como su abogado, me busca a mí y dice, ¿sabes qué? Nada más puedo pagar 60,000 pesos. Yo estoy obligado a decirle a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Ofrecieron 60,000 pesos por la reparación del daño, o no estoy obligado. Claro que sí. No está obligado. Estoy obligado, ¿de acuerdo? Yo no puedo aceptar un convenio nada más porque se me hincharon las ganas, ¿de acuerdo? Yo tengo que preguntarle, aunque mi cliente me ha dicho 75,000 y me dicen, pues te doy 100,000 pesos. Perfecto, sí, aceptamos los 100,000 pesos. Pero si no le informé a mi cliente, él puede decir, ¿sabes qué? No es cierto, yo quería 100, yo ahora quería más. ¿Por qué no me preguntaste antes? Si ya no estaba ofreciendo 100,000, igual nos ofrecía hasta más. Entonces, yo no puedo aceptar nada sin autorización del cliente. ¿Queda claro? Sí, profe. Aunque sea más de lo que el cliente quería originalmente, yo estoy obligado a informarle si ofrecieron más. Y como estoy obligado a informarle, él me debe de decir, si acepto o no acepto, ¿crees que les podamos sacar más? Yo tendré que darle el consejo legal. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Es complejo, ¿eh? Sí. Es muy complejo. Entonces, pareciera algo muy simple. Ese simple parrafito con pocas palabras nos genera mucha obligación como abogado. Obligación que debemos de llevar a cabo. De informarle todo al cliente. Todo. Y que yo no puedo hacer nada sin su autorización. Mucho cuidado con esa parte, porque a veces nos confiamos. A veces pensamos que es lo que le conviene al cliente, pero el cliente puede cambiar de opinión así. Somos personas y la variable de las personas es que estamos susceptibles al cambio. ¿Queda claro? Sí. Digo, hoy querías 50,000 pesos, pero igual y mañana quieres 100,000 o 70 o 80. ¿Sí o no? Sí. Es su derecho. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. O menos también es su derecho pedir menos, ¿no? Ok, el asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Esa parte no se les olvide nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las obligaciones que tiene el defensor también las tiene el asesor jurídico. ¿Sí? Todas esas obligaciones que manifiesta, acá está el 117, o sea, ese artículo, el 110, está relacionado con el 117. ¿Por qué? Porque así como hay igualdad de condiciones, hay igualdad de obligaciones. ¿Queda claro? Una pregunta, lo que pasa es que en ministerios públicos, según los estados,
creen que es igual el asesor jurídico que el defensor. No, no es lo mismo. Que no es lo Y mismo. lo dice, no es lo mismo, porque uno es el 110 y otro es el 115, así de simple. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, es como decir tostada y memela. Digo, cualquiera me podrá decir, pues los dos son tortilla frita, ¿no? Ah, pero ¿saben igual? No, ¿verdad? Los dos llevan salsa, sí, pero uno lleva lechuguita, aguacate, pollito, ¿no? Y a lo mejor otra nada más lleva queso, queso, salsa y cebolla y a lo mejor crema. Ay, que eso es más horrible ponerle crema, pero hay gente que le pone crema, hay gente que le pone clalitos a la memela. Entonces la memela y la tostada parecieran lo mismo, pero no son la misma cosa. ¿Queda claro? Así pasa con lo que es el asesor jurídico y el abogado defensor, no es lo mismo. ¿Tienen las mismas obligaciones? Sí, pero yo diría que el asesor jurídico tiene más obligaciones que el abogado defensor. Más. Por eso es que muchos, ahí les voy a hacer una pequeña diferenciación. Yo, en lo personal, y hay abogados que no van a dejar mentir, yo en lo personal, como asesor jurídico, cobro más que como abogado defensor. O sea, cobro más por meter a alguien al bote que por sacarlo. Van a decir ustedes, ¿no? ¿Cómo cree, licenciado? Sí, porque como lo dije en un principio, es más friega, porque tú tienes que tener el sartén por el mango. Tú tienes que demostrar que esa persona sí lo hizo, y en el otro no, lo tienes que excluir de la responsabilidad, o crear la duda razonable, y eso hasta cierto punto es un poco más, hasta cierto punto, dependiendo también del delito, ¿vale? Hasta cierto punto es más fácil que tener la sartén por el mango y decir, reúno todos los elementos del tipo penal. La verdad, si me lo preguntan, se cobra más caro para ser asesor jurídico que abogado defensor, porque también las obligaciones son mayores. Y ahorita vieron las obligaciones que tiene el asesor jurídico en 4 párrafos, y son un montón de obligaciones. Tienes que informarle de todo, no puedes actuar sin él, tienes que actuar a través de él, tienes que, bueno, con la autorización de él, tienes que orientar, tienes que asesorar, tienes que deliberar, bueno, no deliberar, tienes que, ¿cómo se llama? Que nombrarte, presentarte y defenderlo. Y que si no, vamos a poner un ejemplo. Intervenir, es correcto. Pero, ya me nombré como abogado defensor, como asesor victimal. El MP va a hacer toda la chamba y decido no presentarme. ¿Me pueden imponer una multa, sí o no? Sí, claro que me pueden imponer una multa. Y la multa está entre los 2,500 hasta los 10,080 pesos. Está la multa. Nada más por no ir. Porque digo, ay, hoy no me paro. Hoy no voy. Es el Ministerio Público que trabaje. Mangos, ahí está su multa, licenciado. Voy a repetir esta parte, ya lo he dicho otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir. Siempre, siempre, siempre que les toque una audiencia, esténse 1 hora, o sea, tengan la meta de llegar 1 hora antes de la audiencia, porque no saben ustedes el tráfico, no saben ustedes lo que puede pasar ahí, no saben absolutamente nada, ¿de acuerdo? De lo que pudiese llegar a darse. ¿Ok? Entonces, tal cual. Me encanta lo que ponen en internet. Me encanta el internet. Ok. ¿Dudas hasta acá? No. Ay. Ok. Seguimos. 110. Está relacionado con 117. Perfecto. De ahí nos vamos al 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado del procedimiento, cualquiera, ok, aquí lo dice tal cual, cualquier estado, cualquier momento, la víctima ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene con medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. A ver, vamos a imaginar una situación. Vamos a imaginar que en este momento... Ay, ¿está pegado? Vamos a imaginar que en este momento
voy a agarrar a alguien de ejemplo. Ángel en este momento se lleve mi teléfono, me lo robe, ahí está, se lo robo, es un Motorola, ¿vale? Y si se lo preguntan, sí es Rosita, ¿ok? Es un Motorola, ok, perfecto. Me lo roba Ángel, ok. Si a él lo agarran en flagrancia, o sea, agarran lo que es rataro y lo agarra un policía, lo detiene, en términos del artículo 146, 147, 148 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Ya, ahí se lo llevaron a Ángel detenido, tiene mi teléfono. El teléfono pasa por la cadena de custodia, tiene las huellas digitales de Ángel, ¿no? Perfecto. En ese supuesto de Ángel, y le encontraron el teléfono y toda esa parte, yo puedo solicitar que el Ministerio Público me entregue mi celular, que fue el objeto del robo, ¿sí o no? Sí. Sí. Y Y si vamos a imaginar que cuando lo detuvieron a Ángel, como tenía mi celular en la mano y como no tenía funda de uso rudo en ese momento, se le cae y se le rompe la pantalla, puedo solicitar que Ángel restituya como se encontraba, esto es, que le repare la pantalla. Sí. Sí. Al Estado. ¿No? ¿Queda claro esa parte del 111? Sí. Sí, profe. al Muy bien. imputado, no al Estado. Y al imputado, no dije que al Estado, no. O sea, la devolución la hace el MP, ¿de acuerdo? La reparación en este aspecto de la pantalla le va a corresponder al imputado. Al Siempre Estado, que se... no, al Estado no. Al Estado no, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? No. 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 Ah, qué rico sabe. Ok, seguimos. El 112, denominación, ¿ok? Aquí ya vamos con el tema del imputado. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Aquí manifiesta dos temas, autor o partícipe, que no son lo mismo, ¿de acuerdo? No son lo mismo autor o partícipe. ¿Eso quién me lo va a especificar? El libro primero del Código Penal me va a especificar quién es el autor o partícipe. Ahora, no todos los códigos penales lo esclarecen, digamos que es declaración, porque el Código Penal Federal y el Código Penal, por ejemplo, del Estado de Puebla, no manifiestan esa parte, ¿de acuerdo? No lo especifican. Luego, entonces, yo tengo que hacer un análisis más severo, que es jurisprudencial, en donde sí manifiesta en dónde viene lo que es la autoría y qué es la autoría y qué es el partícipe, ¿de acuerdo? Ahí manifiesta la diferenciación. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas hasta acá? En mi caso no, profesor, de momento. ¿No te quedó claro? ¿Por qué no te quedó claro? No, en mi caso todo bien, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, seguimos. Ahora, ¿quieren la jurisprudencia del autor y el partícipe? Sí. ¿O no? Sí. Sí, estaría muy bien, profesor, para reforzar. Sí, sí se Sí. puede. Sí, profe. Nada más que no le voy a pasar ese dato a los chismosos. Porque es información que sí, solamente conocemos los abogados. Ahí está, perfecto. Muy bien. El autor nada más es en materia penal, ¿eh? Okay. Entonces necesitamos utilizar una herramienta que se llama el JurisLex, ¿vale? JurisLex, así le van a poner en su buscador de Google o el que utilicen, y aquí les va a aparecer el primer resultado, que es este, jurislex.csj, es una página de la Suprema Corte.gov.mx. Ok, va a abrir. Ok, y aquí me abre por materia.
¿de acuerdo? Constitucional, amparo, civil, fiscal, abre por todas las materias del derecho, ¿ok? Ahora, a mí me interesa la penal. Vamos a dar a consultar por ordenamiento. Ok, ahorita te respondo esa pregunta, Carca. Espérame un tantito. Sí se puede buscar en el celular, en el JurisLex, sin problema, ¿eh? Sí, sí se puede. Ok, y nos vamos a lo que sería en este aspecto la autoría en el Código Penal Federal, el artículo que me va a hablar precisamente de la autoría. Aquí está la responsabilidad penal, delitos del acto de la omisión, las acciones, obra dolosamente, la responsabilidad penal, ok, cuando algún miembro representante, etc., tentativa, ok. Nos vamos al delito, ok, delitos del acto de la omisión, y nos vamos a esta parte de aquí, en la parte de abajo, que habla de los delitos, elementos del tipo penal, el 2007-869. Aquí voy a buscarlo por tesis. Lo pueden abrir aquí mismo, pero sale con letra muy chiquita. La verdad, por eso no me gusta. El registro jurisprudencial es de la 10ª época, si lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Vámonos aquí a ponerle 2007-869. Enter, y aquí nos sale. Perfecto. El título es el mismo. Delito, elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva. Y bueno, voy a empezar a citar a partir de aquí. Acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí y sus diferencias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda la sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación de los elementos del tipo penal, así de la interpretación sistemática de los artículos 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, fracción segunda, y 8ª, inciso A, y 17 del Código Penal Federal. Se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son los elementos objetivos de la descripción típica del delito que se trate. Segundo, si la descripción típica contempla los elementos normativos, jurídicos o culturales, y subjetivos específicos, ánimos, intenciones, finalidades y otros. Tercero, la forma de autoría, y aquí ya maneja a los autores: autor intelectual, autor material, o directo, coautor o mediato, o participación, inductor o cómplice, realizada por el sujeto activo. ¿Ok? Entonces ahí precisamente viene esa parte, ¿de acuerdo? Cuarto, el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es si la conducta fue dolosa, dolo directo o eventual, o culposa, con o sin representación. ¿Ok? Entonces, esta jurisprudencia, pero aquí lo dice jurisprudencia, de materia penal, nos habla precisamente de cuáles son los intervinientes o cómo se da esa parte del autor, las formas de autoría, ¿sale? Y cómo está su clasificación. ¿Queda claro? Sí. Ahora, ¿qué se les queda de tarea a todos ustedes? Eso ya es optativo, ¿eh? Para los que no son mis alumnos es optativo, pero para los que son mis alumnos sí es obligatorio. ¿Qué van a traer? La definición de cada uno, que es autor intelectual, que es autor material, que es autor directo, que es coautor y que es mediato. Y también que es el tema de participación, quién es el inductor y quién es el cómplice, ¿de acuerdo? Del tipo penal. Entonces, ahí eso es lo que se necesita. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ok, entonces seguimos con el Código Nacional. Muy bien. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado aquel a quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos denominaciones, ¿de acuerdo? Acusado a la persona que se esté formulando acusación y sentenciado a quien sobre hay una sentencia, ¿de acuerdo? Aunque no haya sido una sentencia firme, hay dos diferencias. Entonces tenemos acusado, tenemos sentenciado y tenemos imputado. ¿Ok? Perfecto. Ahora,
el artículo 113 de los derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. ¿Ok? Es un derecho del imputado. Ya habíamos especificado también en otras clases que no es un derecho. Bueno. Adiós. Ahora, eso no es nada más algo que se tiene que considerar esa parte, sino también en el tema de la Constitución. En la Constitución también viene esa parte. ¿En qué artículo viene de la Constitución? Artículo 20, apartado B. Ok, ¿en qué fracción? Porque recuerden que también tiene fracciones. No es el apartado C, es el apartado B, en la fracción primera. No, dije B, apartado B. Perdón. Ok, es en la fracción primera, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Ahora, ¿en qué otro ordenamiento tienen esto contemplado ustedes que ya se los enseñé? ¿No? Ok. Miren, mejor en TikTok ya me contestaron. ¿Dónde? ¿No? Ok. Vamos a usar el Jurilex también. Ok. Ok, constitucional, consultar por ordenamiento. Vámonos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dale. El artículo es el 14. A ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? 14.2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el 14.2. ¿De acuerdo? Ok. Posteriormente nos vamos a declaración. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. No sé si es ese. A ver, perdón. Ya me puso la duda. No, creo que no era ese. No era ese. Era derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perfecto. El artículo 8. Perfecto. Chihuahuas, no. No. Era el de garantías. Espérame tantito, ya me perdí en este. Era de las garantías judiciales. Declaración Universal de Derechos Humanos, no. Es Declaración Americana. Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 8. Acá está, perfecto. Ya me estaba yo confundiendo. Ok. Artículo 8. 8.2. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad en las siguientes garantías mínimas, y ahí dice todas las garantías que tiene. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Esa última ¿Dudas? en qué ley fue, profe? Este es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y todas ellas las podemos citar, ¿cierto? No Es correcto. hay restricción, no hay restricción. Es el tema para, ¿cómo se llama? Para poder citarlas. ¿O cuál es el argumento jurídico para poder citarlas? Es donde nace la pregunta. Híjole. Hoy El sí me han dado artículo primero constitucional. nada más. El ordenamiento, ¿se refiere al ordenamiento? No, o sea, la Constitución sí, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí es válido. La Pero yo estoy Comisión preguntando, Interamericana de los 35. Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 17.1. no. Híjole. Van a tener que agarrar videos pasados para repasar, porque me están quedando muy mal hoy. A ver. Del artículo primero y 133. Ahí. Disculpen, mi otro 3. Me falló. Y el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿de acuerdo? Nace algo que se llama contradicción de tesis. 293 diagonal 2011. Es correcto. ¿Vale? Donde especifica el nacimiento de algo que se llama bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es esto en pocas palabras? Bueno, lo que es el bloque de constitucionalidad es que yo como abogado puedo nombrar tratados internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y artículos de la Constitución que defienden los derechos humanos en cualquier procedimiento en el que yo me encuentre, ¿sabes? Para defender precisamente los derechos humanos de mi cliente. Entonces, cuando yo estoy haciendo la declaración de que a mi cliente se le debe de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo puedo citar el artículo 20, apartado B, fracción primera, puedo citar el artículo que estábamos viendo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 113, fracción primera, de la Convención, les digo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8.2, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 14.2, precisamente estoy defendiendo, usando dos ordenamientos internacionales, uno nacional y uno constitucional, del por qué debe de ser considerado inocente, defendido argumentativamente con el artículo primero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la contradicción de tesis 293 de 2011. Si no conocen esta contradicción de tesis, son 72 hojas que les sugiero que lean. Las sentencias son 72 hojas y el informativo de la Suprema Corte son como 2 hojas, que es el resumen informativo de la contradicción de tesis. Yo les sugiero que lean los dos, porque uno viene versión para niños y el otro viene para abogados, ¿vale? Yo espero que lean los dos, la versión para niños y la versión para abogados. ¿Dudas? Eso es lo que se le llama el principio de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Principio de qué? El principio de proporcionalidad. ¿Proporcionalidad? Sí, también se cita mucho eso para lo que es el principio de proporcionalidad, para no darle la medida más lesiva al ¿cómo se llama? En este caso al imputado, ¿no? Se cita también para esa parte.
Bueno, dudas hasta acá. No de momento, profesor. Muy bien. Bueno. Perfecto. El test de proporcionalidad es correcto, licenciada Regina. Así es. Ah, No es un principio, es un test. un test, es correcto. Los principios son como el principio pro persona, el principio indubio pro reo, el principio, el otro me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero también hay varios principios. Okay. Perfecto. Muy bien. Comparto pantalla. Perfecto. Fracción segunda, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Ahora, ¿qué les voy a pedir que hagan de tarea? ¿Otra tarea, licenciado? Sí, otra tarea, porque a mi parecer no han hecho mis alumnos las tareas que les he dejado con anterioridad. Bueno, aquí manifiesta unos derechos que tienen imputado. El artículo 20, apartado B, maneja otros derechos que tienen imputado. Y los artículos que yo nombré, tanto el de garantías judiciales, que es el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ¿cómo se llama? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2, también manifiesta, ¿cómo se llama? Todos los derechos aquí, 14.2, no, 14.3 hacia adelante, manifiesta todos los derechos que tiene el imputado, ¿sale? Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho y plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a ser informada sin demora en un idioma que comprenda, todo esto, ¿sale? Todos estos incisos del A. En el caso del Pacto Internacional, es del A a la G, ¿de acuerdo? Tiene todos esos derechos el imputado. De igual forma, en el 8.2 es del A al H, ¿sale? Aquí lo manifiesta en letras. En el Código Nacional lo maneja en fracciones, que son en total... A ver, tengo una duda. Es que dice Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero si no estamos hablando de derechos civiles, estamos hablando de derechos penales. Es una pregunta tonta, pero la quiero hacer. A ver, no es una pregunta tonta. Ojo, mucho ojo, no existen preguntas tontas, ¿ok? No en el derecho no existe ninguna pregunta tonta. Hay tontos que no preguntan, es otra cosa. ¿Ok? A ver, los derechos humanos están separados en generaciones. Primera, segunda y tercera generación. Hasta el día de hoy. ¿Vale? Las primeras generaciones eran conocidas precisamente como los derechos civiles, los derechos civiles de las personas, ¿ok? Civiles y políticos. Luego ya hay una cuarta, no me acuerdo si ya hay una cuarta, pero me quedé en tres. Las tres generaciones de derechos humanos defienden diferentes cosas. Unas defienden derechos sociales, económicos, otros defienden derechos políticos y civiles, otros defienden derechos, no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo muy bien de la diferenciación de generaciones. Tengo una diapositiva para eso, permíteme. Los sociales. No me acuerdo cuáles eran. Permíteme. La tercera es de los sociales, ¿no? Cuando nace la Constitución de 1917, y ahorita se está hablando de una cuarta, pero ya es ambiental. Es ambiental, pero también he visto que hay un debate para hacerlo sobre la IA ahorita. Permíteme. Espérenme tanto, porque como no me lo sé de memoria, la verdad, las generaciones de los derechos humanos, les mentiría si les dijera, no, sí, las conozco de memoria, no. No, la verdad es que ya tiene rato que no repaso esa parte. No, esta no es.
Ay, es que esto es bien largo, lo de el jus naturalismo y el jus positivismo. No, no, sí es bastante largo. Primera generación. Bien, para que se den una idea, de lo largo que es. Ahí está. Comparto pantalla con ustedes. Esto antes yo lo daba en la materia de derechos humanos. Ok. La primera generación, las características, impone al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo se pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución. Implica el respeto y no impedimento. Otra característica, tiene diversos titulares. En los derechos civiles es todo ser humano en general. En los derechos políticos es todo ciudadano. Ahora, hay una diferencia aquí, ¿Cuándo soy clasificado, cuándo es considerado, cuándo es considerado ciudadano una persona? Cuando cumpla 18 años. ¿Y eso dónde lo establece? Parece que en el artículo 33 o 32. ¿En el Código Civil? Constitucional. Constitucionalmente, ¿en dónde se clasifica el ciudadano? ¿Cuándo empieza el ciudadano a existir? ¿Cuándo? Exactamente, el artículo 33 constitucional. ¿Sale? El artículo 33 constitucional establece ahí cuando nace la ciudadanía, cuando cumplo yo la mayoría de edad, y cuando, ¿cómo se llama? Que tenga yo un modo honesto de vivir, algo así maneja, ¿no? Artículo 33, ahí lo pueden checar. Entonces, se define en generaciones, precisamente, aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hable de derechos civiles y políticos, manifiesta garantías judiciales en materia penal. ¿Por qué? Porque está defendiendo su generación y nace el nombre de su generación de derechos humanos, pero no, o más sin embargo, no, ¿cómo se llama? No manifiesta, ¿cómo se llama? No manifiesta exclusivamente para áreas del derecho, sino son derechos humanos que tiene toda persona en sí, ¿de acuerdo? Sí queda claro, Gerardo, no, tu pregunta no es tonta, ¿ok? Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Ok. ¿Y el del ciudadano es el artículo 34 de la Constitución? ¿El qué, perdón? 34, porque el 33 nos habla de los extranjeros. Espérame, voy a abrir mi Constitución, porque si no voy a empezar a hablar falacias, a ver. Diputados. Constitución, PDF. Está cargando. La verdad no me acordaba si era el 33 o el 34. Sí me acordaba que era del 30 para. 34 por 34. Eso me molesta que lo haga mi Constitución. A ver, vamos para adelante con todo. A ver si llegamos. 27, ok. Un poquito más para adelante. 28, ok. Más. Ay Dios, 29, ok. 29, 30, 31, 32, 34. Acá está. De los ciudadanos mexicanos, capítulo 4. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además de los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ahí está, no me equivoqué, se reúne para ser ciudadano. Mientras soy persona. ¿Puedo ser persona? Sí. De hecho, antes de los 18 años es adolescente y antes de eso es niño o niña, dependiendo del caso. ¿Vale?
Entonces, es NNA previo a cumplir los 18 años. Después de cumplir los 18 años, ya se considera ciudadano. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ahora, el artículo 31 es el que manifiesta las obligaciones que tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿De acuerdo? Ahí están las 4 obligaciones más importantes que manifiesta de las obligaciones. Y una es de donde nace el derecho fiscal, que es en la fracción cuarta. ¿De acuerdo? Del artículo 31. ¿Ok? Si querían saber cuáles son sus obligaciones como ciudadanos mexicanos que ya tienen su credencial lector, ahí están las obligaciones que ustedes tienen. ¿Ok? Bueno, pues les deseo una excelente noche a todos. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. ¿Qué queda de tarea? Comparar los 2 tratados internacionales, el Código Nacional y la Constitución, compararlos, si tienen derechos diferentes, similares, homólogos, o pues, ¿cómo se llama? Solo copiaron y pegaron. Ahí ya les queda a ustedes. ¿De acuerdo? No, no eres ciudadano cuando te registran. No. Ahí te vuelves persona física. ¿Ok? Que tiene capacidad, ejercicio, no, capacidad, tiene capacidad de goce, ¿de acuerdo? En ese momento en el que ya naces, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues espero que les haya gustado mucho la clase, les deseo lo mejor. Si desean inscribirse, así son las clases de derecho, de sistema penal acusatorio. Si desean inscribirse, esta es ¿cómo se llama? La clase, así son normalmente. No sé si le hice más interesante o no, pero bueno, si desean inscribirse son bienvenidos. Ahí en mi perfil de TikTok está mi número, y si no, de todos modos, aquí se los dejo en, ¿cómo se llama? Mi enlace de WhatsApp, aquí en el Zoom, por si desean inscribirse, ¿de acuerdo? Les deseo una excelente noche a todos, estén de lo mejor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias noches a a todos por todos. haber estado bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok, gracias por haber estado. Muchas gracias. Ahí les dejo mi WhatsApp. Ahí está mi link de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que manden mensajes si les interesa. Cuídense, buenas noches a todos, que estén de lo mejor. Gracias.